Tiene el uso de la voz el diputado Fidel Robles Guadarrama del Partido del Trabajo para formular sus preguntas. Gracias, diputado. Quisiera comentar primero el caso de del proyecto que se estaba implementando acá en el río La Antigua, la famosa hidroeléctrica. Ahí hubo una inversión por parte del Estado para el inicio de lo que iba a ser el proyecto de, no me acuerdo, múltiples, la empresa que crearon proyectos múltiples, o no recuerdo bien el nombre, se le invirtieron varios millones de pesos, una cantidad más o menos considerable. Quisiera saber qué pasó con ese recurso en virtud de que el proyecto ya tampoco sabemos si es un proyecto ya cancelado definitivamente o si está en una etapa de invernamiento hasta que venga la reforma energética ya en pleno uso de sus facultades el próximo año. Quisiera saber cuál es el estado que guarda ese proyecto y qué pasó con los recursos públicos invertidos ahí. Me comentan los amigos del municipio de Minatitlán que en el ayuntamiento han ellos tenido pleno interés y disposición para llevar a cabo pues el proyecto de sus rellenos sanitarios, pero todo se lo lleva a Coatzacoalcos, comentan ellos, entonces me pidieron también preguntar esta cuestión. Y pasando al tema del asunto de la práctica del fracking, que sé que es algo que ustedes no van a poder regular, incluso la propia Semarnat pues va a estar fuera de esta jugada, ya le hicieron su propia agencia a las empresas para que ya les pase todos los requerimientos, pero me parece muy importante la actividad que todavía falta mucho, pero que se ha iniciado con respecto al tema del ordenamiento ecológico territorial. Por ejemplo, creo que en el caso de la presa que estaba pensando poner en Jalacingo, el ordenamiento fue un factor bastante poderoso que permitió al movimiento pues hacer una defensa pues más fuerte, y esto sin duda es un instrumento legal que creo que ahí sí la Secretaría tiene mucho que hacer. Y bueno, sé que es una actividad que es técnicamente compleja, que requiere recursos humanos, etcétera. Entonces, sería muy bueno que se pudiera avanzar, sobre todo en estos lugares en donde se piensa implantar estos pozos, los 109 municipios que Pemex ya tiene identificados, que pudiera haber ahí un ordenamiento ecológico territorial promovido por la propia Secretaría. ¿Considera usted que esto impactaría, digamos, la política de la implantación de estos pozos con el uso de esta técnica del fracking? ¿Cree que podría ayudar al menos a mitigar el impacto de esta técnica que se va a implantar en estos municipios? Creo que sería interesante poder tener esos instrumentos legales antes de que llegara esta práctica. Me gustaría también pues conocer, no es una posición institucional ni puede de alguna manera en términos institucionales usted dar una opinión, pero sí en términos, digamos, de lo que es como secretario, como persona preocupada por el medio ambiente en Veracruz. ¿Cuál es su opinión particular sobre este asunto que viene? Creo que nos ayudaría mucho. Aquí pues ha habido en la Cámara algún debate, principalmente un servidor ha estado insistiendo sobre el tema. He encontrado eco en compañeros diputados de distintas fracciones que también pues se han alertado y se han preocupado sobre el asunto, y creo que nos ayudaría mucho a poder dar una lucha más fuerte contra esta técnica que viene, que ya ha sido prohibida en muchos lugares, si también la Secretaría de Medio Ambiente y el propio secretario, pues al menos a nivel de una opinión, aunque no tengan mucha injerencia o no la puedan tener, sería interesante conocer su opinión respecto a este tema. Y si me permite, al final le vamos a hacer una entrega de unos documentos sobre el tema del fracking, que nos gustaría que seguramente usted ha estado informándose
es un tema relevantísimo, pero nos gustaría darle algunos documentos que hemos encontrado en las redes, información oficial, que creemos que es importante pues para los diseños de las políticas que ustedes puedan hacer sobre el asunto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, secretario, para dar respuesta a las preguntas formuladas. Muchas gracias, diputado presidente. Nuevamente agradecer al diputado Fidel Robles. El tema del proyecto Jalcomulco, la Secretaría de Medio Ambiente, en estricto sentido, no maneja el recurso que haya sido invertido de alguna manera bajo un esquema de participación de la asociación público-privada. Nosotros, de alguna manera, la única participación que pudiéramos haber tenido dentro del proceso es a la hora de que se llegase a presentar un proyecto a ser evaluado bajo la figura de impacto ambiental dentro del gobierno federal y se solicitara la opinión a la entidad estatal. Por eso, repito, con relación a la pregunta que me hacían al inicio de mi participación, no existe como tal un proyecto a ser evaluado por las autoridades ambientales, no ha sido sometido a la instancia federal, ni tampoco ha sido solicitado opinión alguna con relación al tema del Estado, ¿no? a la competencia del Estado. Más aún cuando existen elementos sustantivos que permiten definir que en estos momentos no es viable un esquema de ese tema como lo puede ser la veda que existe sobre el río La Antigua y que precisamente no da viabilidad, no brinda la viabilidad a este proyecto. Entonces, no hay como tal elementos para poder aceptar que exista un proyecto ahí en la cuenca, y la situación que prevalezca con relación a los recursos invertidos, desafortunadamente no es esta Secretaría, no tengo los elementos ni la información, lo que no es competencia de la Secretaría, el poder para podérsela brindar, diputado. El segundo punto, los residuos sólidos en Minatitlán. Efectivamente, Minatitlán de hecho viene haciendo una participación, tiene un proyecto interesante de basura cero, ¿sí? que está de alguna manera fomentando la reducción de su generación. Lo que necesitamos es que haya el compromiso real y tácito para poder sentarse y establecer un esquema de conurbación para poder desarrollar un proyecto de infraestructura para el relleno sanitario. Y ahí necesitamos que todos los alcaldes que estén involucrados se sienten con nosotros para encontrar la solución a la problemática que les aqueja de manera común. Entonces, el llamado, el exhorto es para que tenemos comunicación. Yo tengo comunicación directamente he tenido comunicación directamente con el alcalde. Lo que necesitamos ahí es, de hecho se le ha dado acompañamiento, se le ha dado asesoría, hemos estado ahí presentes en sus reuniones. Lo que necesitamos es sentarnos ya a definir cómo vamos a dar el paso para poder contar con ese centro de gestión de residuos. Con relación al ordenamiento ecológico territorial, sí, definitivamente es una herramienta que brinda oportunidad para poder establecer mecanismos de definición en cuanto a la viabilidad de proyectos, llámese de infraestructura o pueden ser de servicios también en una región determinada. Venimos de hecho nosotros impulsando esquemas de colaboración muy importantes dentro del sector del ordenamiento ecológico a través de la región, decíamos, de la zona costera. Tenemos otro en Jalapa con 11 municipios que de hecho en un esfuerzo que viene realizando de reciprocidad, de hecho al apoyo que ha realizado el gobierno del estado al INECOL, el propio instituto viene generando recursos propios para poder avanzar en este esquema de ordenamiento ecológico y que permitiría que en el año 2015 pudiéramos estar contando con ese ordenamiento para la región capital y los 11 municipios conurbados o que se encuentran en la región, no conurbados pero de la región, ampliarlo también hacia lo que es otras cuencas prioritarias como es la de Jamapa específicamente, y venimos avanzando también en lo que es la región, en el ordenamiento ecológico general del estado. Estamos ya en posibilidades de inclusive de comenzar ya la actualización y el establecimiento de la consulta, y podríamos hacerlo en este año 2015.
necesitamos los recursos. Eso es un tema importante porque nada más esta etapa del ordenamiento general del Estado representa una inversión cercana a los 3 millones de pesos para proceder a la actualización y la consulta y la publicación. Es importante mencionar que, no obstante esto que se menciona del ordenamiento ecológico, acaba de haber una reforma dentro de lo que es el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico a nivel de la República, en donde se establece que para el sector hidrocarburos los estados no tendremos posibilidades de establecer medidas de planeación en materia de la vocación del territorio. Esto quiere decir los ordenamientos ecológicos territoriales, exclusivamente para el sector hidrocarburos. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta que usted hacía, diputado, y es con relación a cómo vemos el tema del fracking. Y quisiera yo comentarle que el planteamiento o la forma en la cual se ha planteado esta estrategia a nivel nacional, no tenemos nosotros los elementos como para poder tomar una decisión en el sentido de la política que, vamos a retomarlo. El Estado viene generando una política de acercamiento con las instituciones para poder establecer los elementos que nos permitan tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo vemos? Como la imperante necesidad de poder fortalecer el esquema de acercamiento con quienes poseen información y que nos pueden acercar la mejor de ellas para la toma de decisiones. He, de hecho, recibido la instrucción del Ejecutivo del Estado para establecer en las semanas próximas y iniciar el próximo año con las acciones de un organismo que es el Consejo Estatal para la Atención de los Impactos Ambientales del Sector Hidrocarburos en Veracruz. Necesitamos sentarnos, aun cuando el Estado no tiene competencia, cuando se está generando una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, necesitamos como Estado hacer valer las capacidades de coordinación que debemos de tener, y las agencias nacionales, incluyendo también a la empresa Petróleos Mexicanos, tienen que estar sentados con nosotros para atender no nada más el tema del fracking, que por supuesto representa en estos momentos un tema controversial y al cual se necesita inyectarle la mayor cantidad de información real y sin sesgo para poder tomar la mejor decisión en el sentido, sino también atender el tema de los derrames y de las fuentes de contaminación que se están dando a nivel de nuestro estado por sustracciones ilegales de hidrocarburo o por el robo del mismo o por derrames o fugas que se dan por la falta de mantenimiento de las líneas de conducción en nuestra entidad. Necesitamos a Petróleos Mexicanos, necesitamos a la agencia y necesitamos establecer ese canal de comunicación. Este consejo va precisamente a permitirnos sentarnos como lo viene haciendo el Consejo Estatal de Protección Civil, el sistema como tal, en el cual tanto las autoridades federales como las estatales y las municipales, el sector empresarial y las paraestatales, nos sentamos a saber y conocer qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando en materia de protección civil. Así lo haremos también en el sentido del sector hidrocarburos. Necesitamos establecer esos puentes de coordinación y de comunicación. Y segundo, fortalecer a la academia. Necesitamos a la academia de nuestro lado y necesitamos que la academia tenga la oportunidad de darnos la información, los diagnósticos y el dato duro de dónde está habiendo problemas o dónde podría haberlos. Esto se puede hacer a través del fortalecimiento de los fondos que recibe la propia academia y para los cuales CONACYT tiene recursos importantes. Y ahí el Estado tiene algo que decir, porque el Estado define. La entidad, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado tiene opinión en el sentido de la definición de los recursos que canaliza CONACYT para la investigación en nuestra entidad. Es prioritario hacerlo de manera inmediata y que los proyectos para el 2015 incluyan diagnósticos que nos permitan tener más información de cara a esta realidad que tenemos de frente. Y también, de manera muy importante, el poder ejecutar adecuaciones al marco legal que doten de mayores elementos a la Procuraduría de Medio Ambiente.
el ejercicio que se viene haciendo en materia de responsabilidad ambiental por parte de la iniciativa que presenta el licenciado Eduardo Robles, lo que ustedes como diputados también puedan fortalecer a estas instancias. Sabemos que el marco legislativo y legal y normativo está claramente definido a ser una competencia estrictamente federal, sin embargo tenemos instrumentos que pueden ser útiles para el quehacer de las dependencias, no nada más ambientales, sino de otras instancias, y no dejar de lado el tema de la responsabilidad en materia de procuración de justicia, caer también el uso que se tiene también de esos espacios en donde literalmente, como lo expuso el diputado Robles, el que contamina paga. Sí. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Diputado, ¿se encuentra usted satisfecho con las respuestas dadas? Sí quisiera comentar nada más con respecto al asunto de la reforma energética que se llevó a cabo. Mi impresión es de que prácticamente nos han quitado el territorio a los veracruzanos. El hecho de que casi la mitad del estado esté ya ahora en materia ambiental, en materia energética, incluso afectando el aspecto agropecuario, que esté fuera ya, digamos, de la normatividad, de la gestión del gobierno del estado, y que pase prácticamente a una actividad meramente energética, vigilada por una agencia que se sobrepone a la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal. Es casi como decir, pues va a haber una parte importante del territorio nacional, la que contiene esa riqueza petrolera y de gas, que va a estar fuera de la gestión pública del estado veracruzano. Entonces eso afecta sin duda la soberanía de nuestro estado. Esa reforma, la manera en que se hizo fue quitarle la posibilidad a los municipios y a los gobiernos estatales de fijar su propia política frente a estos asuntos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Ha habido entidades que dentro de su constitución tienen la capacidad legal para poder decir esta práctica no entra en este estado, la prohibimos, y con todo el poder de las petroleras, incluso el señor Cheney, no han podido entrar. Nueva York es la última que le dio el poder pleno a sus condados para que pudieran decidir si entraba o no este tipo de práctica. Y en el estado mexicano nos han robado esa posibilidad, nos han quitado nuestra autonomía, nuestra soberanía estatal para que puedan entrar, ya ni siquiera el estado mexicano a través de sus instituciones petroleras o energéticas, sino empresas extranjeras y privadas. Esto sí me parece que es muy grave, y por supuesto pues quitarle prácticamente un brazo y un pie a la Secretaría Estatal y a la Secretaría Federal de Medio Ambiente para regular este tipo de prácticas que yo sostengo van a dañar fuertemente. Y creo que es muy importante en ese sentido la actividad que ustedes desarrollen con el monitoreo de calidad del aire, porque esos pueden ser los instrumentos que nos queden a los veracruzanos para decirle a estos señores de las petroleras, pues que nos están fregando agua, suelo y aire y atmósfera, porque y desafortunadamente en el proyecto que ustedes están mandando, las emisiones de gas metano, que es la que más tiene la industria petrolera, no se están contemplando como parte también del monitoreo. Entonces creo que ahí hay una parte que hay que corregir, que hay que incluir, y creo que lo que puede hacer en todo caso la Secretaría, y ojalá y se decidan hacerlo y nos dejen también asistir a alguno de estos eventos que tienen con Pemex en ese consejo, es que el estado veracruzano monitoree el daño ambiental que están generando, incluso por encima de lo que hace la propia agencia, que seguramente no va a hacer nada, porque la pusieron precisamente como monigote, como títere, para permitir la entrada de las petroleras a las tierras y para no estar vigilando precisamente este monitoreo que creo que en el estado de Veracruz sí podríamos hacer desde la Secretaría de Medio Ambiente, monitorear la calidad de la atmósfera, lo cual implica poner una cantidad de equipamientos que sabemos que no son económicos, que tienen un costo y que tienen un manejo tecnológico pues complejo, y por supuesto monitorear calidad del agua y monitorear calidad del suelo.
porque vamos a ver fenómenos terribles, y si el Estado veracruzano no tiene, junto con las instituciones educativas y académicas, datos duros para confrontarse, es decir, su fracking, su reforma energética está destruyendo nuestro suelo, nuestra atmósfera, nuestra agua, entonces vamos a estar expuestos totalmente sin ninguna defensa, y en ese sentido, pues en los que en este caso pues tendríamos que confiar y apoyarnos, pues sería en esa actividad que pudiera desarrollar la Secretaría que usted dirige. Gracias. Diputado, le recuerdo que hace rato mencionó que quería entregar una información. ¿Desea hacerla ahora o al final de la comparecencia? Terminando ya la ronda, pasaría a entregar la información. Entiendo esto como comentario y no como pregunta. Como comentario, y ojalá comente algo también el secretario. Gracias, diputado. Gracias, diputado presidente. Diputado Fidel Robles, quisiera yo inclusive tomar la voluntad que usted expresa e invitarlo a que participe con nosotros en este consejo. Es oportuno, lo consideramos inclusive necesario el que pudiera estar presente, y viene bien que todos nos enteremos qué es lo que viene. Hay muchos datos que ni las autoridades estatales contamos, con los cuales ni siquiera las autoridades estatales contamos. Es necesario generar la información, y necesario sobre todo, de manera puntual, fortalecer las capacidades institucionales, no nada más de la Secretaría y la Procuraduría, sino tenemos que aprovechar el gran potencial que existe de contar con una universidad veracruzana, contar con los tecnológicos, contar con el Instituto de Ecología para que nos ayuden a generar información en este tema que es prioritario. Entonces, la invitación expresa para que nos acompañe y sobre todo también realizar este esfuerzo de manera conjunta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Para dar inicio a la tercera ronda